Bien, buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a continuar con nuestro estudio de la bibliología. Ya hoy día vamos a comenzar el tercer capítulo. No es el tercer miércoles, pero sí el tercer capítulo. Y vimos, ¿no es cierto?, que en la primera reunión, en el primer capítulo, donde tratamos las consideraciones generales, nos referíamos principalmente a aspectos que tenían que ver con el hecho de la explicación del porqué de este estudio, ¿no es cierto?, el objetivo, que recuerden, no es un objetivo apologético, vale decir, de defender la fe como concepto, sino que es un estudio más bien informativo, como un barniz informativo para nosotros. Hay muchísima información respecto a la bibliología buena y mala, ¿no es cierto? Se puede profundizar mucho, pero creo que lo que hemos seleccionado es suficiente para que cualquiera de nosotros tenga una información bastante correcta del proceso en cuanto a la escritura de la Biblia. ¿Ya? Recuerden que el concepto que estamos viendo es el estudio del libro de la Biblia en cuanto a su escritura, a la forma de su compilación, por qué son 66 libros, en fin, todo eso que tiene que ver con las consideraciones iniciales, donde vimos los idiomas, que es importante, por ejemplo, esos son datos importantes que hay que tener. También, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con el tipo de escritura, las herramientas o elementos que se usaron para la escritura, en fin. Y algunos aspectos que nosotros vemos, ¿no es cierto?, principalmente en lo que tiene que ver ya con el material con que se escribió, ¿no es cierto?, o dónde se escribió, mejor dicho, la Biblia, ¿ya? Después vimos el segundo capítulo que tiene que ver con los periodos, porque la Biblia fue escrita durante 16 siglos, ¿no es cierto?, 1600 años de historia, por lo tanto es un periodo larguísimo que comprende prácticamente más de un quinto de lo que es la historia humana. Más de un quinto. La historia humana se empieza a contar a partir de la escritura y por lo tanto estamos aproximadamente en 5700 años de historia. Ahora bien, esos periodos son importantes porque obviamente estamos hablando de 40 autores distintos, estamos hablando de 1600 años de escritura, estamos hablando de 3 continentes distintos, estamos hablando de muchos aspectos que en el correr del tiempo fueron variando, ¿no es cierto? Pero diríamos que los 3 periodos en los cuales nosotros nos centramos principalmente y los cuales comenzamos a profundizar es el periodo del Antiguo Testamento, el periodo intertestamentario y el periodo del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Entonces, ya con eso nosotros podemos tener inmediatamente una visión de la temporalidad de los distintos periodos, ¿no es cierto? Prácticamente enfocado en Israel, todo el Antiguo Testamento, y enfocado en la Iglesia, todo lo que es el Nuevo Testamento, ¿ya? Entendiendo también que durante ese periodo de interfase entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay 400 años que historiográficamente se llaman los años del silencio por el hecho de que no hubo profeta de parte de Dios que trajera una nueva revelación. Esto se vuelve a reanudar cuando Juan el Bautista aparece en escena, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy día es el tercer capítulo que tiene que ver con el proceso de la escritura, es decir, ya viendo al punto de cómo se plasmaron las letras en el papiro, en el papel, en fin, o en el material que haya sido. Y este proceso de la escritura, aunque por supuesto tiene una base bíblica, como todas las cosas, es un ordenamiento más bien de la teología. Nosotros tenemos que manejar aspectos de la teología, no con la finalidad de convertirnos en teólogos, sino con la finalidad de entender por qué hay un orden, ¿no es cierto?, en los libros, por ejemplo, y ese orden tiene algunas veces mayor importancia que el hecho de la aparición del libro, vale decir, por ejemplo, hay muchos autores que hablan de que el libro de Marcos está escrito antes que Mateo, hoy día aparece una nueva posibilidad, ¿no es cierto?, de acuerdo a algunos estudios, en que la carta de los tesalonicenses, la primera de las tesalonicenses, sería el primer escrito del Antiguo Testamento, pero haya sido como haya sido, ¿no es cierto?, el ordenamiento teológico tiene o tiende a contarnos la historia de manera ordenada. Por eso
El evangelista Lucas, cuando escribe el libro de los Hechos, él dice, ¿no es cierto?, que se propone poner en orden todas las cosas que habían pasado, porque imagínense ustedes la cantidad de escritos, una serie de cosas circulando. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener tranquilidad como hijos de Dios? Que lo que está ahí es exactamente lo que Dios quiso que estuviese. ¿Ya? Eso es lo que en el fondo es obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo no solamente es en cuanto a guiar la Escritura, sino que también a seleccionar la Escritura, a conservar la Escritura, ¿no es cierto?, y a difundir la Escritura. Entonces, todo el proceso está mediado por la sobrenaturalidad del Espíritu Santo. Por supuesto que vamos a llegar en situaciones que alguien legítimamente puede decir, bueno, ¿cómo sé yo que en 1600 años no hubiera un cambio? O en 3000 años o en 2000 años no hubiera un cambio. Entonces ahí nosotros tenemos que actuar en la fe de que es el Espíritu Santo el que está detrás, delante y dentro de la Escritura. Él guió a los escritores, Él conserva, Él selecciona. Son 66 libros por el que el Espíritu Santo seleccionó 66 por medio de hombres que ordenaron teológicamente, ¿no es cierto?, la palabra. Entonces el proceso de la Escritura tiene estas 5 patitas, por decirlo de alguna manera, que es lo primero, la inspiración, que va de la mano con la revelación, la iluminación, que es parte del proceso, ¿no es cierto?, del entendimiento, la infalibilidad y la inerrancia de la Escritura. Estos son conceptos, vuelvo a insistir, teológicos que por supuesto tienen su base en la Biblia. ¿Ya? Entonces, ahora que partimos con la inspiración. ¿Qué entendemos nosotros por inspiración? Algo inspirado. O alguien inspirado. Como pensamientos que vienen a la mente por algo, por alguna reacción, por algo. ¿Ya? Algo ya hecho. ¿Ah? Algo ya hecho. Algo ya hecho. ¿Ya? Como el motivo, como algo, como la fuente de algo, como el motivo. Ya. Como el deseo de hacerlo. Cuando un poeta dice que usa, por ejemplo, una flor como inspiración, o sea, hay algo en que se motiva para crear. La inspiración. Hay un poco de todo lo que dijeron, pero básicamente la inspiración tiene que ver con 2 elementos. Uno que es externo y otro que es interno. El elemento externo es el estímulo, el motivo, lo que hace, ¿no es cierto? Por ejemplo, se inspiró sus cuadros están inspirados en motivos marinos. No sé, su literatura está inspirada en esta época, en esta cosa. ¿Me entiende? Hay algo externo que nos da el motivo, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos hacer algo, ya sea en el caso, ¿no es cierto?, de las artes, de la literatura, en fin, lo que sea, o el trabajo que hacemos en general. Entonces, pero esa inspiración se encuentra con un proceso interno que eres, por decirlo de alguna manera, tu sello. Tú lo procesas interiormente con tus experiencias, con tu visión, en fin, con todo lo que tú eres como persona. Por lo tanto, el resultado de esto, en el caso de la Biblia, es un resultado de una escritura donde está fundido el elemento externo con el elemento interno. ¿Me explico? Ya. Entonces, el elemento externo es la revelación de Dios, ¿no es cierto? Entra a la mente de cualquier escritor que Dios haya elegido, de los 40 que eligió. Este escritor procesa esto, pero lo que sale es exactamente lo que Dios quiere revelar, pero conservando al individuo. Por eso es que
Si era pescador, usaría ejemplos de la pesca. Si no era educado desde el punto de vista académico, usaría su lenguaje básico. Si era educado, usaría un lenguaje distinto. En fin, no se anula la persona. Y ese es el proceso, ¿no es cierto?, que es teopneustos. Justo lo que dijiste tú. Que es soplado, exhalado por Dios, soplo divino. El proceso para nosotros de la respiración tiene dos fases, la inspiración y la expiración. La parte de la que se refiere este término en griego es la parte de, es como si se hiciera respiración boca a boca, como que Dios, Él expira y nosotros esa expiración la inspiramos. ¿Se entiende? Está haciendo como el proceso. La inspiración no es un dictado, ¿entiende? Y lo más importante es que conserva la identidad del escritor. No es una posesión, ¿no es cierto?, en que la persona es anulada, ¿no es cierto? Entonces, es posesión, es SC, posesión. No es una posesión, vale decir que el individuo no queda anulado y es usado como un mero instrumento. No, la inspiración conserva al individuo, usa la experiencia del individuo y además es parte de un proceso de la vida del individuo. ¿Me explico? La posesión puede ser un momento puntual, te usé, escribiste, no. Aquí no. Entonces, la inspiración, que tiene un elemento externo, ¿no es cierto?, pero también tiene un elemento interno, por lo tanto el resultado inevitablemente va a fundir las dos cosas. Cuando Jesús, por ejemplo, caminó con sus apóstoles camino a Cesarea de Filipo, ¿recuerdan? Él les pregunta, bueno, ¿quién dice la gente que soy? Y empieza uno dice que Juan el Bautista, otro en fin, dan distintas alternativas. Y después, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y Pedro contesta, ¿no es cierto? Y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se vuelve a él y le dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, ¿no es cierto?, sino mi Padre que está en los cielos. La revelación es ajena a nosotros, ¿ya? Y esa revelación vino a Pedro y salió de la boca de Pedro como es Pedro. Salió con sus palabras, con su, ¿me entiendes?, con su forma, no lo anuló, ni de repente empezó a hablar de una manera que no era él, ¿ya? Bien. Los dos pasajes que nos sirven, que los hemos revisado, 2 de Timoteo 3, 16, 17 y 2 de Pedro 1, 20. 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ya, entonces dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, significa ¿qué cosa? Que es Dios, en definitiva, el que va a ser el elemento externo en este caso. Toda la Escritura. Entonces yo hoy día, tú como hijo o hija de Dios, puedo tener en primer lugar la certeza de que lo que tengo en mis manos es revelación de Dios, que Dios la dio, Dios la conservó, Dios la ordenó y Dios la distribuyó. ¿Ya? Entonces, Él me está diciendo eso, que toda la Escritura es inspirada por Él. Por eso es que es tan grave cuando se le trata de agregar o quitar algo a la Escritura, porque la misma Escritura dice, ¿no es cierto?, que no se debe ni quitar ni agregar, y el que tal cosa hace cae bajo maldición. Es inspirada por Dios. Y de 2 de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ya, entonces, toda la Escritura inspirada por Dios, y ningún profeta o persona o agiógrafo, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, escribió o interpretó o nada según su propia visión, sino que todo es controlado por Dios.
¿ya? Controlado por Dios. Entonces, ese es el primer paso, que es la inspiración, que por supuesto va de la mano de la revelación, que usa la misma palabra en el griego que es para una relación de intimidad, que es la palabra ginoskos. Y por supuesto, como es una revelación, está claro que es una verdad que no podemos conocer por nosotros mismos. Estamos ya refiriéndonos a la palabra de Dios. Es decir, ninguno de nosotros sabría o conocería a Dios si Él no se nos revela a nosotros mismos. Tampoco es un código moral o de reglas, aunque por supuesto las incluye, sino que lo que se está revelando en la palabra de Dios es Dios mismo, su carácter, ¿no es cierto?, su mente. No todo Dios, no todo quién es Dios, sino que es una revelación parcial, pero suficiente para nosotros. Dios no se limita a Génesis y Apocalipsis, ahí no está todo quién es Dios, ahí está todo lo que nosotros necesitamos, como dice el mismo Evangelio de Juan, que Jesús incluso hizo tantas cosas más que no están registradas, pero las que sí están registradas, el Espíritu Santo las registró para que creyendo en esas nosotros tuviésemos vida eterna. Entonces ese es el punto de la revelación, que viene de Dios, ¿no es cierto? Es dada por Dios, es entregada por Dios y es también, ¿no es cierto?, usada por Dios a través del Espíritu Santo. Mateo 16, 17. Ahí hace la parte que vimos del apóstol Pedro, ¿no es cierto? Ahora, Juan 17, 3. Que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien tú enviaste. Vamos a leer desde el capítulo 17, desde el versículo 1 en adelante. ¿Alguien que tenga voz fuerte? Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pausa. La hora ha llegado. Es decir, Dios, Jesucristo, el Dios Hijo, estaba en pleno control de todo lo que estaba sucediendo. A Él no lo pillaron, Él se entregó. A Él no lo asesinaron, Él se entregó. ¿Ya? Él dijo ya, la hora ha llegado, por eso también decía, mi hora no ha llegado. Hay un plan, eso es lo que siempre debemos entender, las cosas, hay un plan detrás que nosotros no alcanzamos a comprender enteramente, pero sí estamos claros que hay un plan. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Le has dado potestad sobre toda carne. ¿Tiene potestad el Hijo de Dios sobre toda persona, cristiana o no cristiana? Sí. Pero, dice, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Ahí hay una diferencia. Vida eterna a los que le diste, no a todos. Aunque tiene potestad sobre todos, la vida eterna es limitada. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, la vida eterna tiene relación con el pasaje anterior que dice, a los que le dio, ¿no es cierto? A esos se reveló. Y a los que se reveló, le dio vida eterna. Y los que le dio vida eterna tienen el privilegio de tener ginoskos, una relación de intimidad con Dios. ¿No es cierto? Por medio de Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. He manifestado tu nombre a los seres humanos que del mundo me diste. Por consecuencia, ¿se los manifestó a todos? No, a los que del mundo me diste. Hay una elección. Tuyos eran, y me los diste. Tiempo pasado. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Ahí está. Esa es la revelación que hoy día tenemos nosotros. Ahora que somos hijos de Dios, porque Dios nos sacó el velo, Él, entonces ahora conocemos
de Dios. Sin esa elección, ningún ser humano podría conocer a Dios. Ningún ser humano podría conocer a Dios. Porque nosotros estamos muertos espiritualmente y absolutamente separados de Dios. Entonces dice, ahora, ¿cuándo? Una vez que se manifestó la elección, entonces ahora ellos pueden conocer. Ahora tú sabes de Dios, tú conoces de Dios. Tú no solamente lees la Biblia, sino que la Biblia te da revelación de Dios y te va a dar, lo que vamos a ver en el siguiente punto, la iluminación. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Entonces todo eso viene como consecuencia de la elección, ¿no es cierto? Y del Espíritu Santo que vino a nosotros. No nosotros le buscamos a Él, Él nos buscó a nosotros. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Entonces, yo ruego por ellos, no por el mundo. Entonces, ¿cómo puedo yo, no es cierto, hacer encajar sin que parezca una contradicción, que aquí dice que no ruega por el mundo y en Juan 3:16 dice que ama al mundo? De tal manera ama o amó Dios al mundo y aquí dice que no ruega por ello. ¿Se recuerdan? Es porque la palabra todos tiene que estar en contexto de todos los que Él eligió. Dios eligió una porción de todo el mundo perdido para manifestar su gracia. Esto es revelación. Su gracia. ¿No es cierto? Entonces, revela su gracia a esto. Por lo tanto, si revela a esto su gracia, como consecuencia, no la revela a esto. Y si esto no se les revela su gracia, nunca van a conocer al Señor. Y si nunca conocen al Señor, su destino es el infierno. ¿Cuál era tu destino? El infierno. Pero Él antes de la fundación del mundo decidió que tú, sin merecerlo, sin siquiera quererlo, Él te llamó para vida eterna, para mostrar su gracia. Y aquí va a mostrar su justicia. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿A quiénes? A los que me has dado. Entonces cuando la gente dice, no, Dios me protege, estoy aquí haciendo caer mitos que son dolorosísimos para la gente. Dolorosísimos, van a causar dolor y ¡ay! Pero ¿cómo Dios? Si Dios siempre nos ha protegido. No, puede ser que la providencia de Dios, que no la entiendo, tú no te haya pasado nada, pero yo tengo certeza de que Dios me guarda a mí porque soy su hijo. No merecía hacerlo, estamos claros y todo eso, pero esto es para botar esos mitos, ¿no es cierto? Entonces los católicos colocan una cuestión atrás, ¿no es cierto? En el Domingo de Ramos dejan la cuestión ahí y piensan que esa es la protección, otra acá y acá. Todo, de alguna manera buscamos la protección de Dios, pero la promesa está clara y dice: Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ya no somos del mundo porque Él nos sacó del destino del mundo, pero nos deja en el mundo para ser sus testigos en el mundo. Pero ya no somos del mundo, aunque estamos en el mundo. Por eso somos locos. Exacto. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Lo que está diciendo ahí, apártalos en tu palabra, apártalos, pero también lo que está diciendo que esa palabra es la que se va a revelar a nosotros por causa de la presencia del Espíritu Santo. Y esa palabra va a tener una revelación y vamos a saber que efectivamente la revelación de Dios o la palabra de Dios se transforma en una revelación para nosotros porque nuestra vida es
transformada. La prueba más grande de que esto es la palabra de Dios son la vida de todos nosotros que antes amábamos algo y hoy día no amamos eso, sino que amamos a Dios. Esa es la evidencia más grande. Esa evidencia no la podemos más que compartir verbalmente y a través de nuestra vida transformada. Pero es algo que solamente se puede experimentar, no se puede traspasar. Pero tú y yo sabemos que esto es verdad porque mi vida ha sido cambiado por esto. Porque es la palabra de Dios. El Logos se hizo carne y cada palabra que Jesús dijo, cada palabra que los profetas dijeron inspiradas por Dios, significa que, tal como dice el Salmo, tu palabra está a la misma altura de tu nombre. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Tú y yo estamos ahí, creemos en Él. ¿Pero por qué creemos en Él? Porque Él nos escogió antes y la palabra de verdad. Por eso es que lo mandó al mundo a recoger a todas sus ovejas. Durante todos los años que el Señor ha dispuesto, durante todos los siglos, hasta que Él ponga punto final al periodo de recolección y saque a su iglesia. Cuando entre la última oveja de Dios, que Dios la conoce, la sabe y sabe dónde está, puede estar aquí, puede estar. Por eso es que si hay gente que está predicando en África y podemos ayudar, ayudemos allá, porque allá tiene que haber ovejas de Dios. Esa es la revelación que tenemos, ¿no es cierto? Y esa revelación dice que no importa que esta persona haya nacido en el mundo musulmán y que toda su vida le haya enseñado el Corán y que fue kamikaze, ¿no es cierto?, musulmán y sobrevivió a eso, pero si es una oveja de Dios, no sé cómo va a escuchar la voz de Dios. Y lo lindo del misionero no es que él diga he ganado 4 almas, no, sino que he sido la voz diáfana de Dios que llamó a esta oveja. Llamó a esta oveja. ¿Ya? Entonces, esa es la revelación. Por lo tanto, no debemos temer ningún ambiente. No hay lugares difíciles. No hay lugares difíciles. Donde Dios te ponga, si hay ovejas de Dios, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Santificarte y hablar la verdad, compartir el Evangelio. El resto es parte de Dios. El resto es parte de Dios. Pero cuando nosotros decimos, no, chuta, es que aquí son todos esotéricos, y yo digo algo así, aquí no va a haber nadie. ¿Qué está pasando ahí? Tú estás poniendo, en primer lugar, por eso es que cuando la gente me dice, pucha, pero es que yo no sé qué decir, no sé, a veces me van a preguntar esto y no sé qué responder. No tienes que saberte las cosas, tienes que saberte el Evangelio, tienes que saber, y sobre todas las cosas, tienes que creer y vivir como un hijo, una hija de Dios. Porque no son tus argumentos, mis argumentos, no es eso, es el Espíritu Santo. ¿Ya? La experiencia de Pablo es muy válida ahí cuando él varias veces dijo, yo iba camino a Damasco y se me apareció una luz y todo lo que es un poco el poder transmitir que no somos Cristo. Exacto, y después cuando le habla a los corintios dice, yo no fui a ustedes con palabras de sabiduría, y él era un hombre sabio, sino que fui y llevé el Evangelio. Les vine a hablar de Cristo y de Cristo crucificado. ¿Ya? Entonces, la importancia de la revelación. Nosotros entendemos ese extenso pasaje del capítulo 17 de Juan, o podemos procesarlo de manera espiritual y se nos viene a la mente todos los otros pasajes de la Biblia. Entonces, es una verdad que no podemos conocer por nosotros mismos, está fuera del alcance humano, y el ser humano lo que puede hacer es tener alguna información de Dios, y en base a esa información del Dios verdadero, se va a hacer o va a adorar un Dios falso. Pero nunca va a adorar al Dios verdadero hasta que Dios le saque el velo. Hasta que Dios le saque el velo. Es como cuando tú hablas hoy día con los israelitas. Les muestra Isaías 53, les muestra Zacarías, les muestra Jeremías, les muestra todas las cosas y está pero tan claro, y ellos dicen no. Es algo que no tiene que ver con su intelecto, es algo que no tiene que ver con su conocimiento, es algo que tiene que ver con el velo que Dios tiene y que se los va a sacar recién a la mitad de la semana 70 de los 7 años de tribulación. Ahí recién Israel va a entender todo lo que ha hecho. Y verán al que traspasaron y llorarán y se van a lamentar. ¿Ya? Bien. Entonces, la inspiración,
la revelación, el conocimiento de Dios por medio de su palabra, de la revelación de Dios. ¿Qué hemos conocido a lo largo del año pasado y parte de este año? Los atributos de Dios, y con eso hemos conocido más del carácter de Dios. Entonces eso es una revelación, porque la gente no sabe quién es Dios, ni conoce a Dios, pero dice que Dios es amor. Por eso es que asocia un pecado infernal con Dios. Y dice, no, si Dios es amor, perdona todo, Dios es esto, Dios es amor. Entonces también, porque me llegó, anoche estuve conversando con mi hermano y me mandó una información de la promoción de una iglesia en Brasil que estaba promocionando e invitando a la gente de todos los países que fueran allá, ¿no es cierto?, a sus cultos y cosas así. Y la sorpresa de esto es que son dos pastores homosexuales y salen los dos negritos, ¿no es cierto? No es tanto, de la manito, ¿no es cierto?, invitando a todos los homosexuales y todas las cosas, o quien quisiera ir, porque Dios es amor y habla del amor, y cita varios versículos del amor. Entonces nosotros tenemos que empezar hoy día, hermanos, a ser mucho más estrictos con las cosas. Vamos a hacer... la doctrina va a dividir. Pero está bueno que nosotros le digamos, dejemos de llamar iglesia a lo que no es iglesia. No existen las iglesias de homosexuales. Esos son cualquier cosa, pero no son iglesia. Nosotros le decimos hermano a personas que no son hermanos. Uy, el hermano se fue con esta, sí, el hermano desfalcó esta cuestión, sí, pero no que sea el hermano. No es un hermano. O no lo va a ser hasta que demuestre con sus frutos, los frutos espirituales, que lo es. Entonces, ese vamos a hacer, como muchas veces se nos dice a nosotros, o a mí en particular, se nos va a catalogar de faltos de amor. Pero no es falto de amor. El acto de mayor odio es hacer creer a alguien algo que no es. Algo que no es, porque no va a tener posibilidad de arrepentirse. Es como cuando pasa con las doctrinas falsas. Hoy día el gran problema de la iglesia cristiana, y esto es parte del concepto de revelación, no está fuera del concepto iglesia, está dentro de lo que se llama el mundo iglesia. Hay tanta confusión, tanta cosa, y tú vas a doctrinalmente confrontar a alguien y eres tratado de falto de amor. De falto de amor. ¿Entiendes? De que son distintas manifestaciones de Dios. Lo que le decía yo el día domingo, cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, si yo quiero ver una persona llena del Espíritu Santo de manera perfecta, veo la vida de Jesucristo. Y si ese es el estándar perfecto, lo que me dicen que es llenura del Espíritu, o quieren hacer pasar como llenura del Espíritu, que es una cosa totalmente desordenada, grosera, dantesca, ridícula muchas veces, no me pueden decir que eso es llenura del Espíritu. Eso no es un acto de desamor, eso es un acto de amor. Porque tú tienes que hablar y decir la verdad y confrontar en amor a las personas. Por supuesto que la doctrina divide, porque hay muchos que dicen, no, a mí no me gusta hablar de doctrina porque la doctrina divide. Por supuesto que la doctrina va a dividir. La palabra doctrina es enseñanza. Que Jesús es un solo camino es una doctrina. Que Jesús es el Salvador es una doctrina. Que Jesús nació de una virgen es una doctrina. Que Dios escogió a unos y dejó a otros es una doctrina. Que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú es una doctrina. Por ejemplo, cuando se le pregunta a alguien, ese pasaje, ¿recuerdan ese pasaje? Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Los que sepan la respuesta no lo hagan. ¿Cuál es la parte que no se entiende? Dios amó a Jacob, pero aborreció a Esaú. ¿Cuál es la parte que no se entiende? Porque Dios amó a Jacob. Esa es la respuesta correcta. Pero la mayoría de las personas dicen, sí, pero ¿por qué aborreció a Esaú? No, pues, si Esaú no está recibiendo nada adicional que no le corresponda. Lo que no se entiende es por qué amó a Jacob, que debió haber seguido el mismo proceso de condenación que Esaú. De hecho, Esaú era mejor gallo que Jacob, si lo hablamos en términos humanos. Entonces, la pregunta es no por qué
algunos son dejados en su estado natural de perdición, sino que la pregunta es ¿por qué me eligió a mí? Cuando yo era igual o peor que los otros. Y eso tiene que hacer que yo entonces sea transformado y viva en la gratitud del Señor siempre. Siempre. ¿Ya? Iluminación. La iluminación es un proceso alumbrar en un sentido no solamente intelectual, o mejor dicho, tanto en sentido espiritual, intelectual como espiritual, porque no solamente el espíritu actúa sobre mi entendimiento, entonces yo entiendo y creo. Todo eso es un proceso de la iluminación. Y no se trata de una nueva revelación, sino que ya la revelación está dada ahí, sino que lo que trata es con el entendimiento y la aplicación de este conocimiento ya recibido, es decir, cómo yo comienzo a procesar esta información, a profundizar esta información y a usar esta información que ya es dada. Por eso es que Apocalipsis termina con que el que le quita o le pone a cualquier libro de la Biblia, tomando en cuenta, ¿no es cierto?, que la palabra original es libros, ¿no es cierto?, dice que cae bajo maldición. Cuando tú escuchas a alguien que diga, yo tengo una nueva revelación de Dios, si es nueva, no es de Dios, porque el Evangelio fue dado una vez, dice. La revelación fue dada una vez. Así como el sacrificio de Jesucristo fue una vez y para siempre, la revelación también fue dada una vez. No hay más revelación en el plano doctrinal. Lo que hay hoy día es mayor entendimiento. Tú hoy día, yo hoy día tenemos una iluminación maravillosamente mayor que la que tuvo incluso el apóstol Pablo. Nosotros hoy día entendemos el Apocalipsis, entendemos Isaías, entendemos una cantidad de pasajes porque hemos visto el resurgimiento en un día de la nación de Israel. Isaías 66, busquen para Isaías 66, 7 y 8. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Ya. Ese es un texto que está dentro de un contexto que no vamos a analizar ahora, pero es la conclusión, ¿no es cierto?, de la profecía acerca del restablecimiento del Estado de Israel, sin que fuera todavía el milenio. Y el Estado de Israel, la votación de la ONU, en un acto relámpago, para la época que no había, ¿no es cierto?, la infraestructura de votar vía internet, ni teleconferencia, ni ninguna de esas cosas, ni otras cosas más, ¿no es cierto?, en un día, prácticamente las reuniones empezaron a las 9:30 de la mañana y terminaron a las 5 de la tarde, justo antes que se acabe el día, no para los que estaban en Nueva York, sino para los judíos, porque para los judíos el día se termina a las 6. Entonces, antes de las 5 de la tarde, las Naciones Unidas declaró la autorización del nacimiento del Estado israelita o del Estado judío, el 14 de mayo, en un día, tal como la Biblia lo dice. ¿Vio eso Pablo? No, vio Pablo la destrucción de Jerusalén en el año 70. Entonces, esa iluminación es sobre la base ya de un conocimiento o de una revelación o de una información ya dada, pero que hoy día nosotros podemos entender muchísimo mejor a la luz de los hechos, de la historia y de la propia iluminación del Espíritu Santo. El Salmo 18:28. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Ahora, busquen antes del Salmo 119, Juan 8, Evangelio de Juan, en 8, sí, 12. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, Isaías tenía una revelación parcial en la misma dirección. Tú, Dios, ¿no es cierto?, alumbras mi tiniebla. Pero hoy día nosotros sabemos que esa luz verdadera que venía a este mundo es Jesús. Y Él se fue y mandó al Paracleto.
de la misma especie o de la misma clase, o sea que la luz de Cristo ahora está en ti y en mí. Y dice que como está en mí, ya no ando en tinieblas, sino que tengo la iluminación, entiendo la revelación, puedo aplicar la revelación, puedo asirme de esa revelación, puedo confiar en la revelación. Entre los salmos y Juan deben haber unos 700 años, si no más. No más. Si contamos a David, 900. La misma línea. 900 años. La misma dirección. La luz y tiniebla. Luz y tiniebla. ¿Tuvo esa revelación, esa iluminación Isaías? No, Isaías tuvo una revelación que él probablemente no llegó a entender. Él no entendió esto de Sión, de estas cosas así. Pero hoy día nosotros, gracias a la iluminación de toda la Escritura y de todo el proceso, podemos perfectamente entenderlo. Salmo 119, 18 al 130. Perdón, Salmo 119, 18 y 130. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, ¿ya? Y miraré las maravillas de tu ley. Entonces, eso es revelación. ¿Y el 130? La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición de tus palabras alumbra. El mismo salmista dice, lámpara a mis pies es tu palabra. Entonces la idea de iluminación se encuentra directamente relacionado con la palabra y con el entendimiento que tengo de esta palabra. Y la palabra es la revelación, ¿ya? Que fue dada una vez. Por eso dice el libro de Efesios que la iglesia está fundada sobre los profetas o los apóstoles y los profetas y la piedra angular es Jesucristo. No hay más revelación, es decir, no hay más información del cielo acá. ¿Ya? 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 13. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ya, eso entonces resume la inspiración, en el caso de los escritores, de los hagiógrafos bíblicos, la revelación, que es la información, ¿no es cierto? Y la iluminación, que es, ¿no es cierto?, el entendimiento, la aplicación, el uso de esa información. Entonces, todo lo que es espiritual solamente lo puede entender el que tiene el Espíritu Santo, lo puede procesar el que tiene el Espíritu Santo, lo puede usar, ¿no es cierto?, quien tiene el Espíritu Santo. Es algo que no está disponible para toda la humanidad. Es algo que está disponible solamente para aquellos a quienes Dios se ha revelado. ¿Ya? La soberanía de Dios determinó un número de personas a las cuales Él se reveló. El mundo, el resto de la creación o el resto de los seres humanos, tiene una revelación natural. Una revelación natural, por lo cual no tienen justificación desde el punto de vista del ateísmo de pensar que Dios no existe. ¿Ya? Porque lo que de Dios se ve está hecho de lo que no se ve. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? Ahí estaría en lo que acabamos de leer, estaría la explicación de dónde vienen las doctrinas falsas. Aquí claro. Hay la iluminación de parte del Espíritu Santo, y el Timoteo dice que algunos apostatarán escuchando doctrinas de demonios, a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Exacto. Por eso es que la apostasía es un acto de un no cristiano. ¿Ya? Porque finalmente quien es hijo de Dios recibe una iluminación, una revelación, y está también resguardado, porque lo vamos a ver este domingo, el Espíritu Santo, una de las obras más maravillosas que hace en la vida de un cristiano es cuidarlo, ¿no es cierto?, de todo esto, desde el punto de vista de que nadie se va a perder.
Nadie se va a perder. ¿Ya? Ya. La próxima semana terminamos esto y el canon. Pastor, ¿Sí? dice que nosotros leemos traducida la palabra revelación y que es la misma palabra en el original que conocer, cuando habla de que Dios nos conoce. Solo Sí. que en una se traduce como revelación y en otra como conocimiento. Exactamente. Es la misma. Exactamente. La palabra, por eso es que tanto el idioma griego como el idioma hebreo es tan importante el contexto, porque muchas veces la misma es como la palabra mundo. Nosotros la traducción tenemos mundo, 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 pero el contexto en el original es lo que, bueno, y en la lectura de la traducción también es lo que arroja a qué se está refiriendo. Por eso decía, de tal manera amó al mundo. Él ama al mundo, pero también dice que aborrece al mundo. ¿Cómo es que yo logro esas dos cosas ensamblarlas pareciendo tan contradictorias? Es porque la palabra mundo, ¿no es cierto?, tiene que estar enfocado o no puede estar disociada de la palabra elección. Entonces, por eso cuando entiendo la doctrina de elección, entiendo cuándo ese todo se refiere a una cosa o cuándo se refiere a otra cosa, y cuándo ese mundo se refiere a la parte que eligió y cuándo a la parte que dejó. ¿Ya? Bien. Dígame. Mientras que la inspiración es propia de los escritores de la Biblia, la revelación y la iluminación son aplicables a todos los hijos de Dios. Sí. ¿Cuál es la situación de los profetas que no son escritores? ¿En el profeta ocurre también la inspiración o un proceso distinto? ¿El profeta bíblico? Sí. Claro, claro. De hecho, los profetas, por eso es que es tan importante cuando veamos el tema del canon, porque los profetas hablaron, no necesariamente escribieron. Muchos profetas solamente hablaron y otros registraron. ¿Ya? Como en el caso, por ejemplo, en el Nuevo Testamento de Juan el Bautista, él no escribió nada. Pero toda su enseñanza está registrada y ordenada por los hagiógrafos, digamos, que escribieron los evangelios. Entonces sí, por eso ellos partían diciendo, así dice Jehová. Y había un escribano designado, ¿no es cierto?, también, que es parte de lo que tenemos que ver de cómo es que el profeta siempre tenía un ayudante, ¿no es cierto?, un escribano, andaba con un grupo de personas, y uno de esos era justamente el que escribía y registraba lo que decía, porque tenía que quedar registrado eso. Porque si él daba una profecía, después tenían que, con la escritura, tenían que comprobar que la profecía se cumpliese al 100%. Pero sí, pues así dice Jehová. Consideraciones generales, nos referíamos principalmente a aspectos que tenían que ver con el hecho de la explicación del porqué de este estudio, ¿no es cierto?, el objetivo, que recuerden no es un objetivo apologético, vale decir de defender la fe como concepto, sino que es un estudio más bien informativo, como un barniz informativo para nosotros. Hay muchísima información respecto a la bibliología buena y mala, ¿no es cierto? Se puede profundizar mucho, pero creo que lo que hemos seleccionado es suficiente para que cualquiera de nosotros tenga una información bastante correcta del proceso en cuanto a la escritura de la Biblia. ¿Ya? Recuerden que el concepto que estamos viendo es el estudio del libro de la Biblia en cuanto a su escritura, a la forma de su compilación, por qué son 66 libros, en fin, todo eso que tiene que ver con las consideraciones iniciales, donde vimos los idiomas, que es importante, por ejemplo, esos son datos importantes que hay que tener.
Bien, buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a continuar con nuestro estudio de la bibliología. Ya hoy día vamos a comenzar el tercer capítulo. No es el tercer miércoles, pero sí el tercer capítulo. Y vimos, ¿no es cierto?, que en la primera reunión, en el primer capítulo, donde tratamos las conciencias. ¿Ya? Lo que vamos a ver hoy día es el tercer capítulo, que tiene que ver con el proceso de la escritura, es decir, ya viendo al punto de cómo se plasmaron las letras en el papiro, en el papel, en fin, o en el material que haya sido. Y este proceso de la escritura, aunque por supuesto tiene una base bíblica, como todas las cosas, es un ordenamiento más bien de la teología. Nosotros tenemos que manejar aspectos de la teología, no con la finalidad de convertirnos en teólogos, sino con la finalidad de entender por qué hay un orden, ¿no es cierto?, en los libros, por ejemplo, y ese orden tiene algunas veces mayor importancia que el hecho de la aparición del libro, vale decir, por ejemplo, hay muchos autores que hablan de que el libro de Marcos está escrito antes que Mateo. Hoy día aparece una nueva posibilidad, ¿no es cierto?, de acuerdo a algunos estudios, en que la carta de los tesalonicenses, la primera de los tesalonicenses, sería los aspectos que en el correr del tiempo fueron variando, ¿no es cierto?, pero diríamos que los tres períodos en los cuales nosotros nos centramos principalmente y los cuales comenzamos a profundizar es el periodo del Antiguo Testamento, el periodo intertestamentario y el periodo del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Entonces, ya con eso nosotros podemos tener inmediatamente una visión de la temporalidad de los distintos periodos, ¿no es cierto? Prácticamente enfocado en Israel, todo el Antiguo Testamento, y enfocado en la Iglesia, todo lo que es el Nuevo Testamento, ¿ya? Entendiendo también que durante ese periodo de interfase entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay 400 años que historiográficamente se llaman los años del silencio, por el hecho de que no hubo profeta de parte de Dios que trajera una nueva revelación. Esto se vuelve a reanudar cuando Juan el Bautista aparece en escena. También, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con el tipo de escritura, las herramientas o elementos que se usaron para la escritura, en fin. Y algunos aspectos que nosotros vemos, ¿no es cierto?, principalmente en lo que tiene que ver ya con el material con que se escribió, ¿no es cierto?, o dónde se escribió, mejor dicho, la Biblia, ¿ya? Después vimos el segundo capítulo, que tiene que ver con los periodos, porque la Biblia fue escrita durante 16 siglos, ¿no es cierto?, 1600 años de historia, por lo tanto es un periodo larguísimo que comprende prácticamente más de un quinto de lo que es la historia humana. Más de un quinto. La historia humana se empieza a contar a partir de la Escritura y por lo tanto estamos aproximadamente en 5700 años de historia. Ahora bien, esos periodos son importantes porque obviamente estamos hablando de 40 autores distintos, estamos hablando de 1600 años de escritura, estamos hablando de 3 continentes distintos, estamos hablando de muchos